y en defensa de la vida de los palestinos. Y quiero hablaros hoy de Colombia y de una vieja amiga de la base, Vicky Dávila, directora de la revista Semana y verdadera líder de la derecha y la oposición en Colombia, podríamos decir, ¿no? Como ya hemos mencionado también, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es probablemente el líder mundial que ha liderado una posición en defensa de los derechos humanos y de los compromisos internacionales en Palestina. Ojo, Petro no está solo. Lo que él ha dicho en un primer momento, después lo han dicho también la UNICEF, la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Nueva York, porque claro, liderar no es seguir, es llevar a la gente a nuevas y a mejores posiciones, ¿no? No es ir en la cola, sino a la cabeza de la realidad, y eso es pues lo que ha hecho en este caso Petro. Bueno, veamos cómo se las gastan Vicky Dávila y la revista Semana. Antes, una muestra de cuál es el clima de opinión que tratan de construir los medios también allí en Colombia. Caracol TV hace 2 días. 26 días de guerra dejan 8.800 muertos palestinos, 22.000 heridos. Y del otro lado, por supuesto, 1.400 israelíes asesinados en el ataque inicial del 7 de octubre. 8.800 muertos palestinos y 1.400 israelíes asesinados. Y un hámster también, Pablo. Y un hámster. No Esto sí que es periodismo, nos quejamos de España, ¿eh? En fin, así están las cosas en las teles colombianas y así están en la revista Semana. Lo primero que cabría comentar es que el medio que dirige Vicky Dávila está tratando la masacre en Palestina con las peores técnicas del clickbait. Atención, por ejemplo, a este titular. ¿Escala la guerra entre Israel y Hamás? Un cohete fue lanzado a importante país. Hay 6 heridos. Clic en imagen. ¿Quieres saber a qué importante país han lanzado un cohete y quién lo ha disparado? Haz clic en nuestro enlace y después de 3 anuncios de las más importantes y patriotas empresas de Colombia que nos financian, podrás leer en qué misterioso país del mundo ha sucedido. Así es, el periodismo, nos dan premios, tenemos carteles profesionales, asociaciones profesionales de la prensa, somos los periodistas. Vamos, que donde todos vemos miles de muertos, Vicky Dávila y la revista Semana ven miles de clics. Dinero. Es que es eso. Después, en el texto de la pieza, uno se entera de que el país misterioso era Egipto, pero eso Semana no lo pone en su titular, que habría sido lo suyo si el objetivo fuera informar, ¿no? Un cohete palestino cae en Egipto y hiere a 6 personas, así de sencillo. Pero para Vicky Dávila, el objetivo de un titular no es informar, sino ganar clics, es decir, ganar dinero. Así que eso lo primero. Semana trata todo este genocidio básicamente como un lucrativo negocio, por hablar claro. Dicho esto, otro elemento que ya asomaba en este mismo titular era de nuevo el marco de fondo, guerra de Israel contra Hamás. Y os puedo leer muchísimos más que vienen con lo mismo en la revista Semana. Por ejemplo, Gaza está de nuevo sin conexión total de telefonía e internet, dice operador palestino en medio de los ataques de Israel a Hamás. Otro, pausas humanitarias. ¿De qué se trata la propuesta de Estados Unidos en medio de la guerra de Israel contra Hamás? Otro de Semana. Ex canciller Julio Londoño analiza la guerra de Israel contra Hamás. Los terroristas se esconden entre la población. Otro, guerra de Israel contra Hamás. En fin, así en todos los titulares de Semana, el timo de la estampita. Revista Semana también sugiriendo que las víctimas asesinadas por el ejército de Israel en realidad son víctimas de Hamás, al estilo Ferreras. Lo último, Israel bombardea campos de refugiados en Gaza, zona controlada por Hamás. Son decenas los muertos. Zona controlada por Hamás, dice Vicky Dávila sobre los crímenes cometidos por Israel. De alguna manera también son víctimas de Hamás, decía Ferreras sobre el asesinato de una familia de un periodista por parte de Israel. Hay que ver cómo se parecen los periodistas corruptos de un país a otro. Amigo Petro, tú tienes a Vicky Dávila, nosotros tenemos a Ferreras. Muy originales no son en la revista Semana, ¿no? Otra parecida. Hamás informó el número de víctimas fatales que ha dejado la guerra con Israel. Rótulo de la noticia, víctimas de Hamás. En el interior, las miles de víctimas de los bombardeos israelíes. Víctimas de Hamás. Es muy burdo, pero van con ello, claro que sí. Escuela Ferreras Dávila, podríamos decir. Y tampoco son muy originales en las técnicas que usan para acusar a Petro de proterrorista y antisemita como a Belarra. Revista Semana. Urgente. Así, con cinismo, respondió Petro a Israel, que lo señaló de apoyar terrorismo de Hamás. Clic en imagen. ¿Quieres saber qué respondió el cínico proterrorista de Petro? ¿Quieres saberlo? Haga clic en la imagen y 3 anuncios después lo podrá escuchar. Más, revista Semana. Petro se empecina en no condenar terrorismo de Hamás.
comillas. No se trata de estar o no del lado equivocado de la historia, se trata de estar del lado justo. El mandatario colombiano volvió a pronunciarse sobre la situación que se vive en Oriente Medio entre Israel y el grupo Hamás. Petro se empecina. Así es el diccionario de Vicky Dávila. Denunciar un genocidio de niños es ser antisemita, proterrorista y amigo de Hamás. Y ser coherente con una posición política y estar dispuesto a mantenerla frente a las presiones es empecinarse. Bueno, es que además aquí Semana ya ni siquiera habla de guerra entre Israel y Hamás, sino de situación, ojo, situación que se vive entre Israel y Hamás en Oriente Medio. Bueno, ¿y qué me decís de la foto que ha elegido la gran profesional Vicky Dávila? Me consta que buscó otra peor, en la que Petro pareciera más feo y más calvo y más bobo, pero no la encontró, así que puso esta. Lo tiene todo esta pieza de la revista Semana, y esperad porque faltan un par de cosas más. Otro tuit que os leo de Vicky Dávila. Petro es un títere. Los terroristas de Hamás, asesinos y violadores de niñas, mujeres y ancianos, lo usan para su propaganda. Es claro de qué lado está el presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro, asesinos, terroristas y violadores de niñas, todo en la misma frase, y letras en árabe, muchas letras en árabe que se vean bien. Y atención a la portada que ha hecho la revista Semana. Con esto acabamos. Titular: El títere. Imagen: fotomontaje de Gustavo Petro como marioneta de Putin y del líder supremo de Irán, Jamenei. Gustavo Petro no condenó el ataque terrorista de Hamás contra Israel. Por el contrario, puso a Colombia al lado del eje del mal, con Rusia e Irán, y lanzó en redes una peligrosa campaña antisemita. Comparó a los israelíes con los nazis. Estados Unidos los reprendió. Os quiero leer también el comentario que añadió Vicky Dávila glosando su propia portada infame. Petro es un títere. El presidente Petro y su gobierno, que se autodenomina como una potencia mundial de la vida que busca la paz total, ya se ubicó inexplicablemente en el lado incorrecto de la historia que se está escribiendo con la sangre de inocentes tras el ataque de Hamás a Israel. Una vergüenza para Colombia. Esa actitud permisiva del presidente con el terrorismo lo margina del escenario internacional y lo ubica en un eje del mal que tendrá repercusiones negativas para los colombianos. Lo de Vicky Dávila no es periodismo, es colaboracionismo. Colaboracionismo repugnante con un genocidio, señora. Eso es usted. Gracias, Manu.